Sonia dice, yo quería que ganara Argentina. Yo iba por Argentina, dice alguien más que no firma. 099-894-987. Bueno, a ver. Hay otros mensajes. Chaca, Alejandro, una consulta. ¿Me podés confirmar si los que estaban con la pancarta empujando a Bonomi eran tabacaleros? Sé que pasaron unos días. Eran, sí, personas que trabajaban ahí en el mundo del tabaco. No sé si la expresión tabacalero, ahí no. Pero no era el gremio, ¿no? No eran trabajadores del tabaco. Ajá. Eran propietarios de tierras. Ah, propietarios de tierras. Bien, ves, ese dato yo no lo tenía. No, porque, perdón que me meta... Sí, adelante, Juan. Pero lo que pasa es que hubo una confusión muy grande porque ellos pintaron carteles y llevaban muestras como que eran del gremio tabacalero, lo que incluso acá provocó algunas confusiones a nivel gremial, etcétera. No eran trabajadores del tabaco. A ver, vamos hablando en plata, los que fueron presos, por ejemplo, eran todos funcionarios de la Intendencia, sí, y muchos de ellos candidatos. Uh-huh. ¿Quiere decir que fue una cosa política? ¿Vos crees que lució más como una movida de carácter político? Ellos se hicieron pasar por trabajadores del tabaco y así se presentaron. Bien, bienvenido Alejandro, un placer volver a escucharte después de tu merecidas vacaciones, tú fuiste muy bien representado, salvó la prueba con excelentes calificaciones tu compañero de trabajo, se refiere a Diego Anchorena, ¿verdad? Madero. Ya lo hablamos ayer, pero bueno, si quieren lo hablamos todos los días. Un abrazo para los dos, soy Selma, 099-894-987, sí, ya lo creo que sí. Buen día, ese pensamiento mágico del que hablaron hoy me atormentó tantos años, no sabía adolescente discernir cómo para superar esa línea de lo que venía algo tan interesante y fantástico, algo que nunca llegaba, comparto sus ideas, me siento representado cuando hablaban estas cosas en plural, digo porque vos y no me doy cuenta, vos y generalmente están de acuerdo, piensan parecido, lo dice Vos y Álvaro están de acuerdo, piensan parecido. 099-894-987. Buenos días, chicos. Por todo eso leo el filósofo Epicuro. Buen día, Ale. Esto no tiene que ver con la mañana en camino, pero sí contigo hace tiempo. Algo que sucede que sobre todo generalmente cada vez que se trae gobierno no comparecen responsables directos de las áreas involucradas a defender eso se... No, lo leo porque es una cosa que se dice bastante. Hace tiempo me llama la atención algo que sucede que en esta boca es mía, claro, yo soy panelista allí, mucha gente me hace consultas, ¿no? Yo te veo, cuando puedo te veo. Observo sobre todo y generalmente que cada vez que se trata de un tema vinculado al gobierno o al Frente Amplio no comparecen responsables directos de las áreas involucradas para defender las posiciones o resoluciones que se adoptan. ¿Esto se debe a una política del canal o es pura casualidad? A veces Victoria dice que invitaron a un responsable vinculado directamente con la temática y que declinó concurrir por esa razón. Los panelistas no pueden hacer algo para forzar las comparecencias correspondientes, lo dice Liliana Depósitos. A ver ¿qué digo yo ante esto? Porque no me gusta sacar la pata del lazo, pero tampoco me gusta entreverarlos tanto, ¿no? Me consta, iba a decir. Sí, me consta, porque las personas que me los dicen son de mi confianza. Muchas veces los invitados vinculados al gobierno, no tanto en el área legislativa, te diría que eso casi no ocurre, sino en el área del Poder Ejecutivo, no. Algunos definitivamente declinan la invitación y señalan que no quieren ir al programa, según me han manifestado. Y otros no pueden. Si eso aplica para la totalidad de los casos, ¿me seguís, Juan? Ahí ya no me animo a decirlo. Yo no puedo asegurar que para todos los casos donde alguna acción, conducta, decisión del gobierno del Frente Amplio esté involucrada, hayan invitado al responsable de turno, al ministerio del turno, al jerarca de turno, en todos los casos, bueno, yo eso la verdad no lo puedo asegurar porque no forma parte de mi tarea. Pero sí puedo asegurar que muchas veces son los propios integrantes del gobierno que o definitivamente dicen no, a ese programa no voy, o dicen que no pueden o no responden.
Y voy más allá, según la información que yo tengo, en 2 áreas en particular. La salud, AC, por ejemplo, y el Ministerio del Interior. No sé si, estando yo que hace 2 años y medio ya, creo que estoy, no sé si alguna vez alguien fue de ACE, por ejemplo, ¿no? Y como bien cualquiera de ustedes puede saberlo, el espacio vacío es un espacio que se llena. Y en general los que sí están siempre más dispuestos a participar, eso ocurre siempre en la dinámica política de la historia del universo, siempre son los que tienen un discurso más crítico, denunciante o de la oposición, porque aprovechan los escenarios, las atalayas que se les plantean para tratar de... Eso lo hizo muchas veces la izquierda cuando no estaba en el gobierno. Siempre que fuera invitada, porque también recordemos y digámoslo que a los medios de comunicación durante mucho tiempo no fue automático que se recuperó la democracia y se abrieron las puertas de todos los dirigentes políticos y de todas las voces, las de derecha, las del centro y las de la izquierda. No. Y recordemos que los medios de comunicación, durante mucho tiempo, asuntos vinculados tan sensibles y tan importantes para la República, no para izquierda o derecha, para la República, yo diría para los principios básicos de humanidad, como tiene que ver la violación perpetrada por el Estado de los derechos humanos, el terrorismo de Estado, y en particular los temas vinculados a las desapariciones. En los medios de comunicación esos temas, aún de democracia, estaban poquito y nada. Y bueno, por suerte ahora la situación es distinta y me parece que ya hemos encontrado un lugar del cual no retrocedemos. No sé, es la sensación que tengo. ¿Puedo hacer un comentario el sobre que quiera, esto? Juan. No, yo creo que hay 2 o 3 cosas. Creo que una cosa es cuando es una práctica periodística. Hay casos en los cuales, sobre todo cuando involucra al gobierno, el gobierno quizás no puede participar. Por ejemplo, yo estuve en una mesa redonda en TNU sobre temas de política internacional. Estaba en ese momento de ministro interino, la semana pasada, Ariel Bergamino, y él estuvo. Y había preguntas que yo contestaba a título personal, porque no integré el gobierno, entonces daba mi opinión libremente. Pero que él no podía dar una opinión libremente, porque ese era el canciller interino. Y hay temas en los cuales, por ejemplo, en ese caso hubo algunas preguntas sobre el asilo de Alan García, que no estaba todavía resuelto, bueno, le está inhibido de opinar. Entonces, a veces también hay que tener eso en cuenta. Los gobiernos no siempre pueden opinar de todos los temas. Hay veces que las políticas de Estado los obligan a guardarle. Están en el medio de una negociación. ¿Y qué opinan de este conflicto? Y no, si estoy negociando, suponete en el medio de una tripartita. ¿Y usted qué opina del salario de los trabajadores? Bueno, si el ministerio está trabajando, no corresponde que ningún miembro del gobierno opine. Estaría mal, ¿no? Entiendo. Otra cosa es cuando es una práctica periodística. Yo creo que acá no me estoy refiriendo concretamente a este caso, pero que acá en general, la prensa trata de recabar. Bueno, muchas veces no pasa. A mí mismo me da mucho mal humor, sobre todo cuando son casos que luego hay que aclarar y desmentir porque no son ciertos. Pero cuando algún diario de repente, por ejemplo, publica una noticia sobre mí, yo digo, ¿por qué no me preguntaron primero? Porque se agarran el teléfono, me llaman, ya es otro tipo de medio, ¿no? Pero cuando leo noticias sobre mí en los diarios, sí son acertadas y correctas o sacadas de un discurso o de una expresión pública, pero vamos a poner Juan Raúl se hizo budista, ¿no? Me invento una cosa cualquiera. Bueno, y no es cierto. Entonces, acá mandaron una carta diciendo, no, mire, yo nunca me hice budista, en realidad no ¿A vos eso te ha pasado, digamos? Sí, me ha pasado mucho, y con algunos periódicos más que con otros, pero me ha pasado que aparece mi nombre, no siempre está vinculado al tamaño ni a la calidad profesional del periódico, pero a veces pasa que uno dice, ¿qué les cuesta? Y cuando lee desmentidos de gente, digo, ¿qué les cuesta llamar a la persona que van a involucrar en una noticia? Después le creerán o no y dirán lo que quieran, porque hay libertad de expresión en este país. Ahora, en el exterior, los grandes medios de prensa que tienen una influencia muy grande, tú me dirás como periodista, a mí no me influyen. Bueno, pero influyen de repente en la manera como aterriza en Uruguay una noticia, que eso nos condiciona de alguna manera a todos.
Y muchas veces los diarios, la gente dice, se leen menos, pero los periodistas lo leen, los políticos lo leen, entonces genera un estado de opinión. Entonces yo siempre soy muy crítico de la CNN, perdóname que lo vuelvo a traer a colación, pero la CNN muchas veces lleva, por ejemplo, ponemos un ejemplo, un país, Perú, por decir cualquier cosa, Perú, ahora está tomando algunas decisiones para plantear en el Grupo de Lima, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces llevan a todos los países portavoces a una choque de opiniones, que yo digo, opiniones, saquémosle lo de choque, porque siempre son en la misma dirección las opiniones. Y cuando terminan, el periodista muchas veces dice, bueno, hemos pedido, entonces por ejemplo, hay líderes opositores, por decir algo, estoy exagerando, no es tan así, pero a veces para argumentar hay que poner los casos extremos. El presidente de la República del Perú le pedimos que apareciera, pero no se negó a hacer declaraciones hasta el momento. Bueno, también hay que tener un poco de sentido de equilibrio. Si los panelistas van a ser... Entiendo. Capaz que se me ofende algún edil, pero digo... No, está claro. A veces dicen que el gobierno no quiso contestar, pero es que invitan gente de un nivel, de una posición, y el gobierno involucrado invitan al presidente o al ministro. Y bueno, y dicen que no. Ahora de repente, si es con otro presidente o con otro ministro, se genera un debate muy interesante. O a él solo, ¿verdad? O a él solo. Sí, pero bueno, yo eso lo veo en las grandes cadenas internacionales, menos la BBC, que creo que es de todas la más objetiva. Ajá. Me gustaría que nos ayudaras con 2 o 3 pistas a entender lo que está pasando en Francia acerca de los chalecos amarillos, el conflicto, las movilizaciones, los reclamos. Yo me acuerdo que algún comentario por arriba, porque no llegamos, y después el tiempo pasó a profundizar mucho sobre la reunión del G20, ¿no? A mí... Perdón, Juan, sí. Perdón, porque en realidad lo que tengo que contarle al público antes que nada, y a vos mismo quizás, porque no estás enterado, que en Estrasburgo se produjo un ataque, al menos 3 muertos y 3 heridos en el ataque. La Fiscalía confirma que se trata de un atentado. El terrorismo ha golpeado nuevamente en nuestro territorio, la amenaza era real. Al menos 3 personas han muerto y otras 13 han resultado heridas, 8 de ellas de gravedad en un tiroteo registrado ayer martes por la tarde cerca de un popular mercadillo navideño en Estrasburgo. La policía sigue buscando hoy el autor de la matanza, de 29 años, y ha cerrado un barrio de la ciudad. El pistolero, de nombre Sheriff Chekat, tiene una ficha S policial que identifica a las personas radicalizadas que suponen un riesgo para la seguridad del Estado. Más de 600 agentes se han desplegado para tratar de interceptar al agresor. El fiscal de la República de París, Rémy Hetz, ha confirmado hoy que se trata de un atentado terrorista. El terrorismo ha golpeado nuevamente nuestro territorio. La amenaza era real. Digo, para que no quedar como unos tontos que pasó esto y en Francia y estemos hablando de un asunto sin tomarlo en cuenta. Sí, si me permitís un pequeño estribo, porque los dos temas están muy vinculados. El terrorismo está pegando en Europa, pero hay una ola de información sobre actos terroristas de este tipo en Europa y no los hay de lo que está ocurriendo en la región. Acá en Uruguay hubo 3 días de atentados seguidos que no salió una línea en los diarios. Tú no estabas. Por ejemplo, el día que cumplía 100 años el pastor Castro, vandalizaron y la incendiaron incluso la iglesia. Sí, fue antes que me fuera, lo comentaste acá. Bueno, sí. No salió nada en los diarios, nada, ni mucho ni poco, no salió nada. Y esos mismos días hubo 2 o 3 atentados contra activistas de derechos humanos, murió un líder trans en Brasil. Ayer quemaron una iglesia donde el día antes el sacerdote había pedido mayor moderación al presidente electo Bolsonaro, y en menos de 24 horas quemaron la iglesia y murió gente dentro de la iglesia. No sé cuánta gente, porque la información no está saliendo. Yo me enteré por amigos brasileros. Mataron a 2 dirigentes del Movimiento Sin Tierras, asesinados a sangre fría. Todo esto no genera noticia. El terrorismo que está ocurriendo en la región, que curiosamente no viene contra los gobiernos, sino desde los gobiernos. Como Bolsonaro no asumió la presidencia, todavía no es considerado terrorismo de Estado, porque él todavía no es jefe de Estado, es dentro de unos pocos días. Pero viene desde el oficialismo, digamos. No son actos de protesta porque ganó Bolsonaro, sino actos que vienen desde el grupo de Bolsonaro. Y bueno,
que va a ser presidente dentro de muy pocos días. Pero me preguntabas de Francia. El presidente de Francia sigue sin romper el silencio ante un hecho que ha minado su autoridad de una manera tremenda. Yo lo que veo por televisión, que es muy poco, esa es otra cosa cuando yo digo el manipuleo de información. Lo que está sucediendo en Francia ha puesto al gobierno al borde de la caída. Yo no me atrevo a decir si esto no termina con la renuncia de Macron. No me atrevo a decir. Es ese nivel de enfrentamiento el que se está viviendo en las calles de Francia. Curiosamente es en diciembre ya estamos, del año 2018, o sea, a 50 años del famoso año 68, el mayo del 68, ahora en vez de mayo, diciembre. En vez de la primavera de los estudiantes, estamos hablando del invierno de la opinión pública. Pero son hechos muy similares, ¿no? Son hechos muy similares. Cuando uno logra, que no es fácil, hay que recurrir a internet más que a las cadenas de televisión, o repito, a la BBC, los que tengan cadenas, bueno, los que tienen la DirecTV quizás tengan más acceso a otros noticieros. Y a noticieros europeos, pero la CNN, Univisión, las grandes cadenas informativas que se transmiten en Uruguay a través de los cables, a las que la gente tiene más acceso. Yo hace 3 días, por ejemplo, que estoy tratando de encontrar alguna imagen, tengo que recurrir a la computadora. En la televisión no están saliendo. Se le está queriendo bajar decibeles, pero no se puede manipular la información de esa manera. El hecho es que las calles de París todos los días terminan ensangrentadas. Y esto no se ve desde mayo del 68. El presidente, a mí me hace acordar a su llegada a Buenos Aires, cuando se olvidaron de irlo a buscar y pidió un Uber y andaba ahí perdido en la pista y se acercaban los trabajadores y le daban la mano. Bueno, yo a Macron lo veo así, pero en vez de en Ezeiza, en el Palacio del Eliseo. No ha hecho declaraciones, no ha hecho... Hay un tema que es importante señalar. El régimen político francés es único y diferente de los demás regímenes políticos europeos. Tú en Europa tienes gobiernos con un jefe de Estado, ya sea monarquía constitucional o presidencia de la República de régimen parlamentario. En Alemania hay presidente de la República, en Inglaterra hay una reina, en España hay un rey, en Italia hay un presidente. En Italia hay un presidente. Bueno, en los países donde hay presidente, el presidente también, como se suele decir de las monarquías constitucionales, reina pero no gobierna. Es decir, cuando hay una crisis se elige un primer ministro interino, después puede adelantar las elecciones. Cuando algún líder forma una mayoría, el presidente lo nombra primer ministro. Si no logra mayoría, puede tratar de procurar un primer ministro interino y volver a llamar a elecciones. Es un cargo de mucho poder, pero sobre todo es el representante, es el jefe de Estado, el jefe de gobierno. Sí. Es una manera también de no comprometer a los estados con una política determinada, porque después cambia el gobierno y bueno, el presidente de la República sigue siendo el mismo. En Francia es el único país que tiene un sistema mixto, es decir, el presidente de la República tiene un primer ministro que se encarga de algunos ministerios, de algunas políticas, en acuerdo con el presidente. A veces, el primer caso muy notorio fue cuando era presidente Chirac y el primer ministro Mitterrand, partidos opuestos, que fue una experiencia muy interesante a la cual se le llamó con el nombre de la convivencia, porque justamente por primera vez, creo que en muchos años por lo menos, había un presidente, un partido, un primer ministro, claro, de otro. Quiere decir que ahora el problema de Francia no es lo mismo que esté ocurriendo esto que si estuviera ocurriendo en Alemania. Renuncia a la canciller, allí le llaman canciller no al ministro de Relaciones Exteriores, sino al primer ministro, y el presidente de la República nombra a otro. Puede pasar eso. Pero en Francia no, porque en Francia hay algunas facultades que son exclusivas del presidente de la República. Por ejemplo, los ministerios de defensa, del interior, de economía. Es decir, hay una cuota de poder directo en la cual el primer ministro no se inmiscuye y gobierna directamente el presidente. O sea, una crisis presidencial en Francia tiene otra gravedad.
El presidente no ha hablado, lo cual a mí me da la impresión de que la crisis puede ser más grande. Y en el medio de eso aparece que la policía dice: yo no reprimo. Esto no va a ser un nuevo mayo del 68. No reprimo porque desacato al presidente de la República. Es muy serio, ¿no? Desacato al presidente de la República porque comparto las reivindicaciones de la gente. El presidente no está cumpliendo con lo que prometió. Eso lo dice la policía. Y se inicia un paro policial en un momento en que había incluso acusaciones de abusos en la represión que se estaba llevando a cabo. Hay una imagen muy fuerte de 22 personas de rodillas con las manos en la cabeza, a las cuales se les golpea brutalmente, que fue una imagen que esa sí recorrió el mundo por lo fuerte que era. Entonces, en Francia está tambaleando ya el tema institucional. Es decir, no se sabe, no estoy diciendo que va a suceder, digo que no se sabe si Macron sobrevive a esto. Una lección muy importante que es aplicable a todos los países del mundo, incluso nosotros que estamos a punto de iniciar un año electoral. Una cosa muy interesante, muy para señalar, no interesante en el sentido que me gusta o no me guste, interesante, importante, sí, es que el presidente francés hace poquitito más de un año ganó por el 64% de los votos. Hoy tiene, en menos de un año de gobierno, en un poquito más de un año de gobierno, 22% de aceptación popular. O sea que prácticamente de cada 3 franceses que lo apoyaban, hoy lo apoya 1. Eso contribuye a la crisis. Es decir, un presidente que tiene al país detrás diciendo: presidente, nosotros lo votamos y estamos muy contentos con que sea nuestro presidente, y otra cosa es que le diga: mire, lo votamos como un voto protesta y ahora estamos protestando contra usted también. Entonces, no aparece una figura aglutinadora de la oposición, pero sí una situación de inestabilidad muy grande. Si eso lo ponemos en un contexto más amplio, estamos viendo que esto se está trasladando a las democracias más sólidas de Europa. Empiezan a aparecer los chalecos amarillos en Suecia, en Dinamarca, en los países escandinavos, que son quizás los países de mayor estabilidad democrática de toda Europa, ¿no? Yo recuerdo, yo estuve una sola vez en Suecia y estaba en un supermercado y vi que había alguien que la gente lo miraba con mucha atención, etcétera, y después que se fue, un cajero me dijo que era el rey, ¿no? Es decir, son lo que era Uruguay en América Latina en alguna época, son para Europa estos países. Siempre se habla de la Suiza de América o la Suiza. Bueno, yo creo que los países escandinavos han sido mucho más un modelo de democracia, de monarquía constitucional que Suiza. Mira, hablando de los chalecos y otros países, esta noticia la encuentro en RT Noticias, esa es la fuente. Egipto prohíbe la venta de chalecos amarillos tras protestas en Francia. Las protestas masivas en Francia han influido de un modo peculiar en Egipto. El Cairo ha prohibido la venta de chalecos amarillos, tanto en la calle como al por mayor, sin un permiso especial de la policía. Los medios locales explican que la medida se debe al miedo de las autoridades de su país tras la crisis gala. Pero es una típica reacción de un momento de crisis, porque evidentemente la gente con el tema de los chalecos amarillos buscó con imaginación una modalidad de protesta. Las protestas del siglo XXI tienen esta característica, que buscan modalidades originales de expresarse. Entonces, en vez de chalecos amarillos, yo qué sé, usarán gorras violetas, pero solucionar el problema sacando de la venta los chalecos amarillos no hace otra cosa que demostrar que la crisis se está generalizando. Bien. ¿Esto nos impacta, Alejandro? Bueno, yo diría que a pesar de que uno no le gusta ver sufrimiento y enfrentamiento, sino que haya un clima de paz y estabilidad en todo el mundo, sobre todo en un momento donde en el propio Estados Unidos se está viviendo una inestabilidad institucional sin precedentes, ni siquiera en la época de la guerra de Vietnam, donde hubo algunos tambaleos institucionales muy fuertes, porque el presidente Trump, cuando estuvo acá en América Latina, canceló una reunión con Putin. Eso ya tuvo sus consecuencias, no voy a entrar en detalles, el arreglo de Putin con varios enemigos de Estados Unidos, incluyendo en la región con Venezuela, etcétera. Pero, sin embargo,
él suspende la reunión con Putin, no porque ahora, bueno, está diciendo que Putin es el peor dictador del mundo, pero en su mismo Twitter, yo tengo algunos fondos de pantalla incluso guardados, dijo que eran muy amigos y que nunca las relaciones habían sido superiores. Ahora le propuso que desarme su arsenal nuclear, pero no en el marco del acuerdo bilateral que firmaron, sino que Estados Unidos va a mantener el suyo. Y Putin le dijo, si usted no va desarmando al mismo ritmo que nosotros, como acordamos, yo el mío lo voy a ir incrementando. Entonces, estamos viviendo una situación de tensión realmente mundial. Acaba de renunciar el 5º jefe de gabinete de la Casa Blanca. Yo quiero decir que habiendo vivido en Estados Unidos y dedicado a la política en Estados Unidos, es decir, yo vivía haciendo lobby, por lo tanto, para mí lo más importante, por eso en realidad creo que estudié Relaciones Internacionales, era conocer la estructura política y cómo funciona y cómo... Bueno, el único caso que yo conozco del siglo XX de un jefe de staff, ¿no?, viene a ser algo más que el secretario y la presidencia, viene a ser como un ministro de la presidencia, ¿no? En Estados Unidos, el jefe de staff es un cargo tan importante y tan sólido que yo el único caso que recuerdo de abandono del cargo fue cuando el atentado de Hinckley contra el Reagan, que pudo haber sido fatal, ¿no? Porque si bien la herida no era grande, le fue generando una hemorragia que el propio Reagan no se daba cuenta. Él quería ir a la Casa Blanca directamente, el chofer lo llevó al hospital. Y eso le fue apretando los pulmones. No sabía eso, que si era por el viejo, lo digo respetuosamente, ¿no? Porque era un presidente muy veterano, ¿no? Sí. ¿Qué dijo? ¿Esto no es tan grave? ¿Llevarme para casa? No, él estaba molesto con el guardaespaldas que le salvó la vida, en realidad, porque se le tiró arriba y a él le dolía acá, me estoy tocando las costillas, y pensaba que era del golpe del guardaespaldas, y lo que era que él estaba generando una hemorragia. ¿Fue ese guardaespaldas que perdió la vida o otro? No. Otro perdió la vida, no el que se le tiró encima. Pero además de perder la vida el guardaespaldas, él entró Reagan saludando a las enfermeras, como diciendo, ¿qué me traen acá? Y ¡pum!, se desmayó y lo llevaron a quirófano justo a tiempo para quitarle la sangre que le estaba llenando la cavidad pulmonar. Bueno, pero en ese caso, el jefe de staff de él, lamento no recordar el nombre, el jefe de staff de él sufrió como un impacto en la cabeza y quedó discapacitado, tanto motrizmente como intelectualmente. Entonces tuvo que abandonar el cargo. Estados Unidos lo sigue honrando y recordando como una víctima bueno, no fue terrorismo, era un loco Hinckley, ¿no? Incluso no fue preso, fue un manicomio. Pero quiero decir, a una situación tan extrema como haber perdido la capacidad psíquica y motriz, es el caso que yo recuerdo de un jefe de staff que abandoné. Bueno, durante el gobierno de Trump... ¿Ya van 3? Ya van 3. Ya van 3 en 2 años. No llegan a durar un año. Y estos que no llegan a durar un año generan un clima de inestabilidad. Pero este último se va porque confiesa y reconoce junto a quien fue el abogado de Reagan que hubo negociaciones y que habían con Rusia, la Federación Rusa, y que habían mentido el Congreso con autorización del presidente. Juan, entonces, está tambaleando. ¿Sabés que te debo la visita, tu análisis acerca de la visita del ex candidato por el PT? Pero déjame hacer un titular, una frase. Digo, cuando uno mira, y tiene que ver con la presencia hoy en Uruguay de Haddad, por ejemplo, han venido los líderes más importantes de la oposición brasilera. Está Haddad en este momento. La semana que viene por segunda vez Jair Krischke, el líder de derechos humanos más conocido del Brasil. Estuvo Fray Betos, una figura que claro. Los que tienen mi edad sabrán quién es, pero para los más jóvenes un líder de la oposición a la dictadura, un fraile. No se llama Fray, gente piensa que se llama Frei de nombre. No, Frei quiere decir fraile en portugués. Entonces, yo lo que digo es, estamos ante esta crisis del bolsonarismo. Ayer se quemó una iglesia también, eso no ha salido en los diarios, en Brasil. Gana López Obrador en México. Hay una oposición muy fuerte a Bolsonaro por las barbaridades que está diciendo.
En Francia puede caer Macron, que fue un triunfo muy contundente de la derecha democrática, llamémosle. Entonces lo que digo es, más allá de la importancia que esto tiene para Europa y para Francia, sobre todo su expansión a otras partes de los líos con la salida de Gran Bretaña también yo creo que podemos estar, y con esto termino, ante el principio del fin de esta ola un poco cíclica en que vino todo volcado hacia la derecha y que ahora se empiezan a sentir reacciones muy fuertes que mueven el tablero. No sé hasta dónde va a llegar, pero por primera vez para la gente que no es de derecha, empiezan a llegar noticias que dicen, bueno, no todas las noticias vienen en la misma dirección. Entonces me pregunto, no lo afirmo, me pregunto, ¿no estará terminando ese ciclo del derechazo en el mundo y comenzando una nueva etapa? Juan Raúl Ferreira, nos reencontramos contigo la próxima semana, ¿no? ¿Cómo no? Estamos poniendo la mañana en camino. Juan Raúl Ferreira en su columna de análisis internacional nos ayudó acá en el 98.7 como desde hace 12 años tiene el programa, ¿vos? ¿10? Sí, 10 años. Bien, nos vamos. Es tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo, Juan Raúl, mucho tiempo. Deberíamos cortar esta relación. Ya volvemos con La Mañana en Camino.